Arete, les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Efectivamente, Medellín queda aquí en el departamento de Antioquia, en Colombia. Saben muy bien ustedes ya que, como les contaba hace algunos días, hemos vuelto con esta iniciativa de los audios Arete, en medio también de las distintas iniciativas que tiene el Centro Arete. Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, señorío de sí mismo, maestría personal, ¿no? Como les he contado también en varias oportunidades, aquí en Medellín, Colombia, con algunos amigos, hace algún tiempo, teníamos la idea de hacer un centro de psicología que tenga esta mirada integral del ser humano, esta mirada que obviamente parte de la antropología cristiana y que cree que el hombre es una unidad biopsicoespiritual. El hombre tiene estas tres dimensiones. Y claro, desde esa mirada integral de la persona, desde esa antropología cristiana, tratamos de elaborar una psicología universal, una psicología católica, una psicología que responda a la verdad del ser humano. Como ya es costumbre, en nuestros aretes estamos abordando distintos temas de interés. También les queremos decir a todos los amigos que nos escuchen, que nos escriban. Nos pueden escribir a comunicaciones@centroarete.org, comunicaciones@centroarete.org, dándonos sus iniciativas, diciéndonos los temas, sus preguntas. Escríbanos ahí. También nos pueden escribir por el fanpage del Centro Arete, porque la idea es que nosotros a través de estos audios hablemos de distintos temas importantes, psicológicos, antropológicos, incluso podrían ser espirituales, pero siempre desde esta mirada integral y tratando de darle recursos a la persona para que crezca en la maestría personal, para que crezca en la vivencia de la virtud, para que crezca y avance en la reconciliación personal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del estrés. El estrés es una de las situaciones más frecuentes del hombre contemporáneo. Inclusive creo yo que en muchos lugares se dice coloquialmente que estoy estresado, o de pronto yo le digo a alguna persona no me estreses, ¿no? Cuando de pronto es una persona muy intensa que me dice o que me está presionando de repente. Entonces vemos cómo en nuestra sociedad contemporánea nosotros hemos asimilado este concepto, esta palabra del estrés. Y claro, cuando hablamos del estrés a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico, a nivel mental, definitivamente lo tenemos que ubicar dentro del gran tema, pues, de la ansiedad, ¿no es cierto? De los trastornos de la ansiedad, ¿no? Entonces la idea es definir qué cosa es el estrés, cómo podemos definirlo, en qué consiste, cómo se produce, ¿no? Entonces lo primero que hay que decir es que el estrés es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas. Entonces vamos a explicar esta definición. Dice que es la respuesta del cuerpo, ¿no? Es la respuesta física a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas, ¿no? Entonces, el estrés es esa respuesta ante un estado de tensión, de ansiedad, de angustia. Podríamos decirlo coloquialmente cuando hay una inestabilidad afectiva, una inestabilidad emocional, cuando hay una alteración del mundo emocional, afectivo, nervioso, ¿no? Por eso dice, es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva. Es el organismo que ya no soporta esa tensión, ¿no es cierto? Que ya no aguanta esa tensión. Entonces es el organismo, es el cuerpo, es el físico de la persona la que reacciona, ¿no? Por eso dice, el estrés es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas. Y obviamente nosotros vemos que el estrés se manifiesta en tres planos o en tres dimensiones de la persona humana: en lo físico,
en lo psicológico y también en la conducta, en los comportamientos, ¿no? Dicho de otra forma, lo que le ocurre a la persona con estrés es que se sitúa en unas condiciones de vida que lo llevan continuamente al borde del agotamiento. Es decir, la persona físicamente se siente cansada, se siente agotada, pero es por la tensión, es por la angustia, es por la ansiedad. Lleva acumulados un sobreesfuerzo constante, lleva acumulado una tensión emocional, podríamos decir, una tensión afectiva, inclusive intelectual fuerte. Es la persona que está llevando un ritmo vertiginoso de vida, sin tiempo para nada, que no ha descansado, ¿no? Ojo que descansar no solamente es dormir, sino que descansar, cuando hablamos de que la persona descanse, lo tiene que hacer como unidad biopsicoespiritual, ¿no? Lo físico, lo psicológico, lo espiritual, ¿no? Entonces, hoy en día la sociedad de consumo y el mundo muchas veces nos lleva al estrés, nos lleva a estar estresados, es decir, nos lleva a estar ansiosos, a estar preocupados, a tener una tensión excesiva, a tener una tensión de pronto que no manejamos, ¿no? Entonces, y muchas veces esto se manifiesta cuando la persona trabaja mucho, no descansa, no se desconecta, se lleva trabajo a la casa, no hay tregua posible para su trabajo. Muchas personas piensan así, ya que intenta atender simultáneamente a demasiadas inexigencias que él considera que no puede aplazar. Entonces, una característica fundamental del estrés, o lo que nos lleva al estrés, es el activismo, el hacer por hacer, o la hiperactividad incontenible, imparable, que pretende llegar a demasiadas cosas y que acaba por no estar lo suficientemente atenta a todas y cada una de ellas, ¿no? Entonces, el hombre con estrés vive con una tensión constante y esto afecta a toda la persona. Lo primero que se va a ir observando es una reacción de alarma, ¿no? Lo que Enrique Rojas llama una reacción de alarma, dice, derivada de ese estar agobiado por mil cosas. Se caracteriza por una serie muy compleja de modificaciones físicas, incluso podríamos decir bioquímicas, que tratan de compensar ese estado de excesiva actividad, ¿no? Y en términos físicos, pues hay descargas masivas de adrenalina, aumento del catabolismo general de los tejidos, bajo nivel de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, miren cómo en esa primera etapa hay ya una serie de características físicas complejas, ¿no? La segunda etapa se denomina la fase de resistencia, es decir, se produce cuando ya se ha alcanzado una cierta adaptación a la sobrecarga prolongada que pretende neutralizarlo. Sin embargo, persiste igual que al principio. Lo que sucede ahora es que se eleva el nivel de resistencia por encima de lo normal. Entonces la persona se ha acostumbrado a llevar ese ritmo de activismo, de mucha actividad, ¿no? Pero en el fondo se está estresando, ¿no? Y el tercer estadio es la fase de agotamiento, es decir, tras la supervivencia de las dos primeras, ¿no? Aquí la persona se derrumba y fallan todas las estrategias de adaptación. Las energías van desmoronándose y los signos de reacción empiezan a ser ya irreversibles, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hay estas tres etapas, cómo la persona se va agotando, cómo la persona no encuentra una salida, ¿no? Entonces es muy importante entender que el estrés es producto de esa sobrecarga, de esa sobrecarga en la tensión, en la ansiedad, en la angustia, en esa inestabilidad afectiva, ¿no? En ese mal manejo de los sentimientos, ¿no? Pues bien, amigos, entonces creo que a todos nos queda claro este tema del estrés. Muchas veces se centra también en el estrés laboral. Creo que la gran recomendación es que la persona tiene que tener un horario. Es muy importante que tenga un horario, una organización donde exista una buena alimentación, donde exista ejercicio físico, donde exista descanso, donde la persona también pueda compartir con amigos, con familiares, con su familia, etc. Pero me parece que es un asunto de prioridades. Creo que lo fundamental y la gran recomendación que le hacemos a los amigos que van sintiendo esas características del estrés es tener un horario y una agenda equilibrada con tiempo para todo.
El descanso es fundamental, la vida espiritual es fundamental, el pasar tiempo con la familia y con los amigos es fundamental. Muy bien, mis queridos amigos, hasta aquí en este arete sobre el estrés. Seguiremos profundizando en otros audios sobre estos interesantes temas. Le agradecemos por su presencia en medio de nosotros, por escucharnos y les recordamos que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.